que ha realizado este segundo curso de Dermatología Tropical, con la doctora Blanca Carlos y la doctora Teresita de Jesús Ayora, que ayer me hicieron sentir como si estuviera en mi país. Bueno, voy a hablarles un poco sobre la leishmaniasis en el Perú. Voy a presentar un caso primero. Es un varón de 51 años de edad, tiene 4 meses de enfermedad y él lo catalogan como un herpes zóster por estas lesiones, sin mejoría clínica con el tratamiento. Miren aquí, pasa la línea media, una forma clínica de haciendo una disquisición, pero miren, es una lesión necrótica, superficial, con una placa infiltrada, ¿no? Entonces, igual, dentro de todo el plan de trabajo se hace estudios y dentro de ellos una biopsia cutánea donde se va a ver pues tejido de granulación, formación de granulomas, infiltrado linfoplasmocitario, y en el superior de estas células citocíticas vamos a ver presencia de amastigotes de leishmania. Entonces esta es una forma de una leishmaniasis cutánea con un patrón zoster-informe. Otro caso, por ejemplo, es un paciente de 39 años de edad. Él trabaja como chofer en la región amazónica, en realidad se recorre todo el Perú, costa, sierra y selva. Tiene 8 años de enfermedad y lo catalogaron como psoriasis. Entonces, dieron de tratamiento y infiltraciones con corticoides, ¿no? Él empieza, según relata, con lesiones a nivel abdominal y de miembros inferiores. Entonces, en estos 8 años estuvieron infiltrándolo. Miren, son lesiones lineales que semejan a un patrón lineal linfangítico y que en la superficie se ven costras, hemáticas y con algunas ulceradas, ¿no? Miren ese patrón que remeda pues a un patrón lineal linfangítico muy particular, pero que a este paciente lo catalogaron como psoriasis y por lo tanto recibió infiltración con corticoides. Miren cómo se extienden las lesiones con un patrón, como les digo, lineal, con úlceras en la superficie de la lesión. Y también presentaba pues en otras áreas como los miembros inferiores unas placas ectematosas infiltradas con alguna descamación superficial. Entonces, en la biopsia lo que vamos a ver pues una hiperplasia pseudocarcinomatosa, miren, infiltrado linfoplasmocitario con formación de granulomas, y en la parte superficial de la dermis papilar ya hay presencias de amastigotes y bastantes, ¿no? Para el patólogo esto es maligno porque conocemos la entidad, entonces fue catalogado como una leishmaniasis cutánea diseminada. Aquí, para no tener dudas, la forma de amastigotes de leishmania. Es una leishmaniasis con diseminación linfática. Entonces, revisando algunas enfermedades, seguro la doctora conoce el caso, tienes un patrón también lineal linfangítico en el contexto de un paciente inmunosuprimido, enolismo crónico, diabético y que también desarrolla lesiones contra el linfangítico, pero en este caso fue una cromo. Entonces, otra enfermedad, Xanthoma disseminatum, también es patrón linfangítico, o reticulocitosis maligna, también puede dar este patrón que semeja a un patrón lineal linfangítico. Otra de las formas que hemos visto en el Instituto de Enfermedades Tropicales en Cayetano Heredia son estas formas verrucosas, y que justo cuando conversaba con el doctor Llanos, él me dijo que ellos veían mucho en la zona de la cintura estas formas verrucoides, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a presentar todo el diagnóstico diferencial de placa verrucosa tropical, y dentro de ellos fue pues, catalogada como una leishmaniasis con tratamiento exitoso. Entonces la leishmaniasis es una enfermedad variada con expresión clínica igual, muy variada, ¿no? Más allá de una lesión ulcerativa como les he mostrado. Y en el Perú, en realidad, antes de la llegada de los españoles, ya en esculturas antropomórficas manifestaban estas heridas centrofaciales o en zonas expuestas. Por ejemplo, en la cultura mochica, 300 años antes de Cristo, ya lo estaba manifestando en sus huacos. Igual la cultura chibú, y 1200 años después de Cristo también. Entonces, esta enfermedad nos acompaña desde el inicio de nuestra era. Y bueno, la leishmaniasis, hay más de 1000 nuevos casos en el Perú, y en nuestro hospital, que es un centro de referencia de enfermedades infecciosas, en realidad vemos 400 casos al año, un aproximado de aquellos pacientes que generalmente han fracasado el tratamiento o que no llegan a un diagnóstico definitivo en las zonas de la provincia del Perú. ¿Qué especie tenemos? La leishmania es un género Viania brasilensis, Viania peruviana, Viania mundiensis, ¿no? Que son las
las especies que más tenemos en nuestro país. Las formas clínicas, eso ya lo han revisado en extenso en las presentaciones anteriores, entonces, pero nosotros también quisimos hacer algún tipo de diferenciación, y como en dermatología todo es descriptivo, ¿no? Miren como varias formas descriptivas que tenemos de esta leishmaniasis como presentación clínica. La clásica, la forma cutánea fija, la forma ulcerativa clásica, que es esta, una úlcera con tejido de granulación y con un borde crateriforme, ¿no? No dolorosa, de larga evolución. Pacientes que viajan, por ejemplo, de excursión o ecoturismo, desarrollan estas lesiones por motivos de viaje, y bueno, en la zona que también presenta la misma patología, ¿no? Bien, úlceras con tejido fibrinoso en la parte superficial y un rodete que rodea pues a toda la úlcera, ¿no? Tejido de granulación en la parte superficial, no dolorosas, una lesión papular con escasos cambios epidérmicos, igual aquí, un diferencial de otras enfermedades infecciosas como cuadratricosis clásico de mejilla, ¿okay? Y lo de ustedes, la úlcera, como bien decía, pero que no afecta este lóbulo inferior de la oreja, ¿no? Placas faciales, formas lupoides de la leishmaniasis. En nuestra región existen costa, sierra y selva. En la zona de la sierra o la parte alta del Perú existe la leishmaniasis o uta, que es una voz quechua que significa llaga, herida, ¿no? Hay hasta pueblos que se llaman, por ejemplo, el pueblo de Marca. ¿Por qué? Porque dejaban marcas en los pobladores esta enfermedad. Entonces, uta viene pues de la voz quechua llaga, y es undia, que es un término que se da a la leishmaniasis mucocutánea. Miren, lesiones igual, placas infiltradas con tejido de granulación. Como les decía, esta variedad en las zonas altas del Perú empieza primariamente en piel y puede extenderse a mucosa, ¿no? Cuando antes se decía que la leishmania peruviana no hacía eso. Formas sin cambios epidérmicos, como si fuera un lupus túmido, ¿no? Una picadura de insecto, sin cambios epidérmicos, donde se hace difícil el diagnóstico y que tenemos que utilizar todas nuestras herramientas para llegar al diagnóstico definitivo. La forma de cipeloide, ¿no? Sarcoidosis cutánea, diagnóstico diferencial, pero si viene de una zona endémica, entonces nos hace sospechar mucho en esta entidad. Una forma tipo lupus vulgar, ¿no? Unas cicatrices alrededor de la lesión, no dolorosas, entonces también es diagnóstico diferencial dentro de la presentación clínica de esta leishmaniasis. La realidad es polimórfica, las formas esporotricoides, ¿no? También puede ser esporotricosis, leish, tuberculosis esporotricoide también son otro diagnóstico diferencial cuando vemos estos palitos lineales linfangíticos en nuestros pacientes. Miren, lesiones papulares, nodulares, con lesiones satélites, pero que tienen una distribución lineal, ¿no? Que siguen los trayectos linfangíticos, ¿no? Igual aquí, formas esporotricoides de una leishmaniasis y la presión máxima de un patrón linfangítico, el paciente que les mostré al inicio, ¿no? Formas sematoides fue muy difícil el diagnóstico de este paciente, es natural de la zona de la selva del Perú, pero se vino a la costa a los 5 años y cuando lo vimos hace como un año, 6 meses se había ido a la selva y presentaba esta placa, una placa que no tenía resolución, le habían tratado también con un herpes, no tenía resolución, le dieron antihistamínicos, corticoides, porque era una forma media sematoide al inicio, pero no mejoraba. En realidad le hicimos una biopsia, en la biopsia también no fue muy categórica, era simplemente un infiltrado linfoplasmocitario, no se halló ningún agente, entonces el PPD era negativo, y entonces el diagnóstico en realidad se hizo por alta sospecha clínica, se le pidió un PCR, fue positivo, y se dio tratamiento con anfotericin B y el paciente mejoró espectacularmente. Las formas multinodulares informes, simplemente para conocer más formas clínicas de estas leishmaniasis que tenemos en nuestro país, ¿no? La verrucosa, como mostré al inicio, tuberculosis verrucosa cutis o la placa verrucosa tropical, diagnóstico diferencial de todas estas lesiones, ¿no? Miren aquí, exofítica, verrucoide, el fácil diagnóstico diferencial de cromomicosis, por ejemplo. Miren esta forma, uno diría cromo, lobo, ¿no? Como diagnóstico diferencial, verrucoide, aunque el lobo es más clevidiano, estos no son tan clevidianos, pero hace semejar a ese diagnóstico diferencial. Este paciente estuvo también hospitalizado, se le hizo todos los estudios, el directo fue negativo, la biopsia mientras llegaba en realidad en la evolución,
Hospitalizado el paciente, desarrolla una lesión en la ala nasal derecha y hacemos un examen directo y fue positivo para el leishmania. Entonces, en estas zonas tenía como 8 años de enfermedad, no aislamos ni la gente ni un patrón muy característico para el diagnóstico de leishmania. Solo en la lesión del ala nasal fue que nos ayudó mucho para el diagnóstico. Formas verrucoides, una pneumoniasis en forma verrucoide. La recidiva cutis, muy frecuente en niños, recurrencias alrededor de la cicatriz, se describe que después de un tratamiento, a los meses o años de lesión, alrededor de la cicatriz desarrollan lesiones papulares, nodulares, y se conoce como leishmaniasis recidiva cutis, ¿no? Se describe como el 3% al 5% de todas las leishmaniasis es la presentación y la frecuencia. La cutánea diseminada se confunde muchas veces con la cutánea difusa, ¿no? Viania, la leishmania viana brasilense es la que hemos encontrado nosotros también en nuestra casuística, que hacen estas formas diseminadas, ¿no? Varios reportes, por ejemplo, y lo definen en realidad como una aparición de múltiples lesiones pleomórficas en dos o más regiones no continuas de la superficie corporal, y generalmente se ulcera, a diferencia de una leishmaniasis cutánea difusa enérgica, que no se ulcera, salvo que se traumatice, se golpee. Es una forma clínica de diferenciarlas, clásicamente asociada a la leishmania brasilensis y amazonensis. Miren aquí, una lesión en cara, en brazos y también tenía músculo. Pacientes que tienen múltiples lesiones también, papulomodulares o ulceradas, generalmente se ulceran, estas diseminadas, es un problema inmunológico en realidad del paciente. Aquí hace formas keloidianas, uno hace una biopsia aquí, era fibrosis netamente, pero en las zonas de aquí había hiperplasia por el resultado linfopromacitario y el PCR fue positivo para el leishmania. Esta fue una consistencia. El paciente se le cataloga primero como leishmaniasis, mejora parcialmente pero no se cura, y consistencia con tuberculosis en la forma del lupus vulgar. Entonces, una consistencia entre leishmania y lupus vulgar como presentación clínica, ¿no? Lupus vulgar porque seguro debe haber sido ganglionar con compromiso cutáneo y que luego ya hace la forma clínica del lupus vulgar. Miren, el mismo paciente con lesiones en otras áreas, pues son las formas diseminadas, y son pápulas nodulares, algunas que se parecen, pero pueden ser por pleomórficas, como dije al inicio, ¿no? Es un paciente muy particular, porque cuando lo vimos tenía estas dos, tres lesiones que hay en la espalda, ¿no? Muy sugerentes de leishmaniasis. Hacemos el directo, salió negativo, y hacíamos el estudio de la biopsia. En realidad, al día siguiente el paciente desarrolla 216 lesiones de las mismas características, ¿no? Entonces, esta fue una forma de leishmaniasis cutánea diseminada, y el patrón, ahorita seguro voy a mostrar, histológico, que es muy particular. Igual aquí, un paciente con leishmaniasis cutánea diseminada, recuerden que se ulcera, es una forma clínica en más de 2 regiones, ¿no? Del cuerpo. Aquí lo tiene. Y la leishmaniasis cutánea primaria versus secundaria. Habría que saber cuál de las dos es, ¿no? La forma cutánea primaria, por ejemplo, por diseminación hematógena, siempre en toda lesión de mucosa preguntar si tiene lesión cutánea, y al revés, en toda lesión cutánea tenemos que revisar mucosas. Entonces, estas son formas primarias de leishmaniasis cutánea, son muy edematosas, ¿no? Muy floridas, porque el paciente no acude a la atención para el tratamiento, son generalmente pacientes lejanos a un sistema de salud. Y la forma secundaria, por ejemplo, porque empieza en piel y por continuidad compromete mucosa, ¿no? Aquí, eso generalmente lo hace peruviana, la UTA, que empieza en piel, y luego puede hacerse por continuidad cutánea. Aquí igual, empiezan en ala nasal y por continuidad desarrollan en la mucosa. Esto es un paciente interesante porque el paciente en la guerra de conflicto con Ecuador, en realidad en mi país, en el año, hace 40 años, aproximadamente un poco más de 40, cuando hicimos el diagnóstico, el paciente es la única historia de viaje a una zona endémica. Pero él, cuando ya está, que tendría aquí unos 70 años de edad, por un tema de rinofima, empieza su tratamiento con electrofulguración y empieza a desarrollar estos granulomas necrotizantes tuberculoides. Pensamos que era una forma de tuberculosis en realidad, pero el diagnóstico fue por PCR y fue una leishmaniasis después de 40 años de enfermedad, que se reactivó después del procedimiento de esta rinofima.
y la leishmaniasis cutánea difusa amérgica, que son nódulos, ¿no? Aquí porque son cero, porque son múltiples biopsias que se le hizo, pero son nódulos, muchas veces sin cambios epidérmicos. La primera vez cuando lo vimos, el señor vino con este brazo descubierto, solo un lado del brazo, y cuando lo vimos de lejos pensamos, esto es lobomicosis, ¿no? Pero porque son medio keloidianos cuando uno lo ve, pero cuando uno lo palpa son blandos resistentes, ¿no? Venían a ser consistentes como cuando uno ve lesiones fibroblásticas que son duras, keloidianas. Entonces, y después nos muestra el otro brazo, y bueno, el diagnóstico diferencial en él pues fue las formas de lepra, ¿no? Lepromatosas o leishmaniasis cutánea difusa amérgica, ¿no? Ese es el segundo caso que tenemos en el hospital de Heredia, y no se ulcera, salvo que el paciente se golpee o traumatice la lesión. Esa es la diferencia general de la leishmaniasis cutánea difusa, que generalmente ulcera, ¿no? Y son múltiples nódulos en la superficie. Miren, aquí porque tuvo trauma, desarrolló también lesiones en la piel. Y miren, el aplanamiento de la epidermis con células claras, cuando uno ve a campo amplio, pero cuando nos vamos acercando, estas células corresponden a histocitos embebidos de amastigote. Miren cómo están llenos de amastigote de leishmania, ¿no? Es la incapacidad del macrófago para destruir la leishmania, y por eso es una presentación clínica muy florida de nuestro paciente, ¿no? Este es el segundo paciente, los dos son amazonensis como especie identificada. Es la forma cutánea difusa, tiene un patrón muy característico, no hay formación de granulomas, son simplemente histocitos embebidos de estos amastigotes de leishmania. En la cutánea diseminada sí hay formación de granulomas, y se puede encontrar también el parásito. Y la leishmaniasis asociada a neoplasia o coexistencia, ya dije por ejemplo con tuberculosis, en este caso es un carcinoma vasocelular, pero que también en el examen directo se demostró presencia de leishmania. Se le da tratamiento con antimoniales, empieza a mejorar la lesión, empieza a disminuir el tamaño de la úlcera, y al final se queda con su carcinoma vasocelular que pasó a tratamiento por cirugía oncológica. Pues su coexistencia con enfermedades también existen, ¿no? ¿Y qué se hace en el diagnóstico de leishmaniasis? En realidad tenemos que hacer todo lo que está a nuestras manos, ¿no? Entonces el diagnóstico epidemiológico va a ser importante, la sospecha de venir una zona epidemiológica va a ser muy importante, la leishmanina o la reacción de Montenegro positiva de mayor de 5, ¿no? Y puede ser negativa, por ejemplo, en la leishmaniasis difusa, en la cutánea diseminada, en la leucos inmunodeprimidos. En Cayetano lo que hace el doctor Llanos, en realidad cuando es VIH positivo lo va a considerar más de 3. Entonces eso es como un criterio para él para iniciar el tratamiento, ¿no? Serología positiva a partir de 1 en 40, a más cromosidad y más lesiones es más positivo. La biopsia, de la doctora ha hablado, miren, hasta un 25% de la leishmaniasis cutánea se puede ver al parásito. El hemangioma cutánea es muy raro, prácticamente no lo vemos, ¿no? Y los hallazgos, ya la doctora ha mencionado muy bien los hallazgos histológicos, pero puede simplemente un infiltrado linfoparasitario hasta formar granulomas tuberculoides calcificantes. Y uno dice, esta casi tiene el paciente y es leishmaniasis, ¿no? Infiltrado linfoparasitario, el histocítico, y con formación de granulomas. Esos son los patrones en general que hemos visto, ¿no? La certeza del patólogo es alta cuando son abundantes, pero si son escasos, la certeza es menor. La presencia del mastigote varía en un 30-50% según la biopsia, ¿no? Puede llegar hasta un 80% cuando se realiza inmunohistoquímica especial para el leishmania. El examen directo va a depender de la habilidad del observador. Y las técnicas de cultivo, la clásica NN o las técnicas de microcultivo en tubos capilares, ¿no? Se realiza en medio del RPMI, que es aplicar este suero bovino más biopterina, y estos se ponen en tubos microcapilares e incubado en medio ambiente, y a las 24 horas crece el mastigote. Y lo vemos directamente en la microscopía y es positivo, ¿no? Bueno, hay estudios en Cayetano, con el doctor Llanos, que avala este trabajo. El microcultivo de RPMI, por ejemplo, con una sensibilidad de 78%, y que se aísla, y esa realidad es sensible, es rápido, dentro de las 24 horas se hace el diagnóstico, no es necesario tener mucho aparataje, y es en realidad el diagnóstico de campo. Sin embargo, no permite un aislamiento del material para futuros estudios. Técnicas moleculares,
la Universidad Peruana Cayetano Heredia tiene su área de biología molecular, donde está bien estandarizado en realidad el PCR para la Leishmania, su sensibilidad es muy alta.